Un cordial saludo para todos. Bienvenidos a esta nueva videoclase en la cual te voy a decir la importancia de una buena instalación de una lavadora secadora. También te voy a contar las razones por las cuales decidí realizar esta videoclase con esta información. Hace algunos años yo trabajaba como técnico de lavadoras y en ese momento el boom era las lavadoras de carga superior. Las lavadoras de carga frontal o lavadoras secadoras eran muy pocas las que habían en el mercado. Cuando empezaron las personas a comprarlas, necesitaban técnicos para que se las instalaran. Entonces yo empezaba a recibir llamadas de los clientes, me decían que si yo tenía el conocimiento o si tenía algún técnico que le enviara para que por favor le instalara la lavadora secadora. Entonces yo me preguntaba y yo decía por dentro, pero ¿qué tiene de ciencia poder instalar una lavadora secadora? Voy y la conecto a la electricidad, voy y coloco una manguera de desagüe en el sifón y le instalo las mangueras de agua, ¿cierto? Pero resulta que eso no es tan simple como parece. Tiene algunos datos técnicos que debemos saber para que el cliente quede tranquilo con la instalación de su secadora, de su lavadora secadora y no vaya a perder la garantía de fábrica. Cuando una persona compra una máquina de estas, hace una inversión considerable. Estamos hablando de entre $600 y $1,000. Un dinero que pues no es tan fácil de conseguir en ningún país de Latinoamérica. Entonces, debemos garantizar la buena instalación para que el cliente no pierda su garantía. Entonces, para hacer una buena instalación de una lavadora secadora tenemos que tener 5 cosas presentes. La primera es la parte de la electricidad. Entonces acá, para poder hacer una buena instalación, necesitamos un toma corriente que tenga, que aguante una corriente de 20 amperios, ¿sí? También necesitamos que tenga polvo activo. Esto es importante porque la lavadora secadora viene con unas características en su empaquetadura no, sino en su cable, para que soporte algún tipo de amperaje. ¿Y qué pasa si esta toma corriente está por debajo del valor de del amperaje que viene para la máquina? Entonces, esta toma corriente se puede quemar, ¿sí? Y producir un accidente. O el cable de la lavadora secadora también se puede dañar. Entonces, puede provocar un incendio. Otra cosa es que la tarjeta electrónica, esta tarjeta de control o la tarjeta de potencia que va por acá abajo, esas tarjetas son muy delicadas. Entonces, si hay una alza de corriente, esas tarjetas de estas lavadoras y cabras se pueden dañar. Entonces, la primera parte de la electricidad que debemos tener en cuenta entonces es toma corriente de 20 amperios y que ese toma corriente tenga polo a tierra. Lo otro que debemos tener en cuenta en la parte eléctrica es que la lavadora debe tener un circuito independiente. Como podemos ver acá en esta imagen, acá, empecemos desde acá, acá está el poste, llega la electricidad aquí a nuestro medidor o contador y del contador llega al tablero de control o el tablero donde están todos los protectores o los fusibles, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de uno de los fusibles. Listo, entonces nos podemos dar cuenta que este motor está conectado a una toma corriente que viene directamente de acá, de los protectores o de los fusibles, pero con un circuito independiente. Lo mismo esta estufa y lo mismo este tipo de electrodomésticos como esta lámpara. Para el caso de la lavadora necesitamos lo mismo, un circuito totalmente independiente. ¿Qué puede pasar si la lavadora secadora está instalada en un circuito donde hayan otro tipo de electrodomésticos, como por ejemplo un aire acondicionado o una nevera? Lo que puede pasar es que como las neveras, los compresores de las neveras y los aires acondicionados se están prendiendo y apagando o energizando y desenergizando, entonces producen unos picos de voltaje, unas subidas de voltaje y de corriente. Se sube la corriente en el momento en que el motor arranca. Eso puede ocasionar un daño en las tarjetas electrónicas. Entonces, esto es muy importante, que la lavadora secadora tenga su circuito totalmente independiente. Otra de las cosas que debemos tener en cuenta, que no parece tan complicada ni tan compleja, pero sí es muy importante, es el tema de las mangueras de entrada del agua. Acá tenemos la azul, que es la del agua fría, y acá tenemos la roja, que es la del agua caliente. Entonces, la del agua fría es obligatoria, la debemos instalar siempre, porque si no la lavadora secadora no va a trabajar, ¿cierto? Porque ya la tarjeta está programada para que trabaje con esta. Esta válvula de entrada de agua, que es para el agua caliente, es opcional. ¿Por qué es opcional? Porque la lavadora puede trabajar sin esta válvula.
¿Listo? Esto es si la persona tiene en su casa un calentador de agua a gas o eléctrico, pues lo ideal es que sea gas para que no consuma tanta energía eléctrica y pueda utilizar esta agua caliente que está producida con gas natural que no le consume tanta corriente eléctrica, para no usar la que lleva internamente la lavadora, que esa sí es una resistencia que va a utilizar para calentar el agua y esa sí consume harta energía eléctrica. Entonces, sí o sí es obligatorio utilizar esta manguera azul. La roja es opcional porque la persona, como les digo, puede utilizar el agua caliente que tiene en su casa o puede programar la máquina para que le caliente el agua con la resistencia. Listo. Bueno, entonces obligatorio la azul. Hay técnicos que piensan que no hacen una instalación o piensan que si las dos, si las, digamos, no están adecuadas los dos registros o las llaves para el agua, las dos, la de agua caliente, entonces no pueden instalar la lavadora secadora. Y no, como les repito, esta es opcional, esta sí es obligatoria. Listo. La tercera cosa que debemos tener en cuenta para poder hacer una buena instalación es tener en cuenta que cuando el fabricante envía su máquina a diversas partes del mundo, digamos que es una LG, la fabrican en Corea del Sur, la empiezan a mandar para Latinoamérica, para Estados Unidos, para pues, todas partes del mundo. Esas máquinas las embalan muy bien para que en el transporte, por la vibración y el movimiento, no se vayan a desajustar. Entonces acá tenemos unos tornillos de sujeción. Acá tenemos uno, acá dos, tres y cuatro. En el momento de una instalación debemos tener presente esto y saber que esos tornillos hay que quitarlos. Se han presentado casos, por no saber, por la ignorancia, que llega el técnico, instala las mangueras, instala la manguera de desagüe, instala la parte eléctrica y hace una prueba y en el momento que hace la prueba se daña la lavadora y se puede dañar la tina. ¿Listo? Entonces, siempre que si los llaman a ustedes para hacer una instalación de una secadora, deben tener en cuenta esas cositas que estamos aprendiendo acá. Antes de continuar, yo quiero decirles que una instalación de una secadora se puede cobrar entre 35 y $50, dependiendo si el sitio de la instalación, el lugar donde la vamos a instalar, cumple con todas las condiciones. Entonces ya vamos a ver, vamos a completar de ver las cinco cosas que debemos tener en cuenta. Si la persona cumple con todas las condiciones, le podemos cobrar $35. Pero si no cumple con todas las condiciones, si nos toca cambiar la toma o nos toca hacerle algo al piso para nivelarlo, o nos toca cambiar, ¿qué más les digo yo? Bueno, esas cosas por ahora, entonces le podemos cobrar eso adicional, o por ejemplo, si el sistema eléctrico no viene independiente, entonces tocaría instalarle un protector independiente y hacer una red eléctrica diferente. Entonces ahí ya el precio va a variar. Entonces es importante siempre quitarle estos tornillos. Otra cosa que hay que tener presente es que estos tornillos se pueden volver a utilizar. Entonces le decimos al cliente que los guarde y no los vaya a botar por si tiene que mudarse otras o irse para otro lugar. El cuarto punto o cosa importante que debemos tener en cuenta es el drenaje. Entonces, como podemos ver acá, nuestra lavadora secadora tiene una manguera de desagüe, ¿sí? Esta manguera de desagüe debe estar a una altura mínima de 60 centímetros y máxima de 1 metro. Esta manguera la podemos poner directamente acá o acá encima, ¿sí? ¿Por qué debe ser a esta altura? Si lo ponemos más abajo, el sifón, si el sifón está más abajo o la manguera está en el piso, pues ¿qué puede pasar? Entonces empiezan a llenar las válvulas de entrada de agua a la lavadora, el nivel del agua empieza a subir y pues se va a salir por gravedad. Esto, yo a veces digo, pero imposible que los técnicos no sepan esto. Pues resulta que hay técnicos que no saben esto y cometen esos errores. Listo, la manguera siempre tiene que estar un poquito vertical y salir al sifón, como vemos acá. Entonces tiene que tener una altura mínimo de 60, máximo de 100, para que el agua no se vaya a salir por la fuerza de gravedad por la manguera. Listo. Ya hemos visto 4 razones por las cuales debemos tener presentes para una buena instalación. Ahora tenemos la quinta razón o cosa que tenemos que tener en cuenta para una buena instalación, la nivelación. Tenemos aquí nuestra lavadora secadora, tenemos acá un nivel, ¿cierto? ¿Qué pasa si el piso está inclinado? No sirve para la instalación. Lo ideal es que esté totalmente plano, pero hay algunas partes donde, digamos, la nivelación no es totalmente perfecta, entonces puede haber una variación. Esa variación tiene que ser muy pequeña, ¿listo? Porque esta lavadora viene con 4 patas,
dos adelante y dos atrás, y esas patas se pueden atornillar o desatornillar. Se les puede cambiar la medida, ¿cierto? Entonces, si digamos por este lado está el piso un poquito desnivelado, entonces esta pata la podemos bajar un poquito. O la de atrás, o la de adelante, o la de atrás. Lo importante es utilizar un nivel, por ejemplo, como este, que nos va a medir tanto horizontal como vertical, para que nos quede siempre bien nivelado en todas las partes. ¿Qué pasa si una lavadora de estas no, y una lavadora secadora no está bien nivelada? Pues en el momento en que está centrifugando va a tener una vibración muy fuerte y puede empezar a dañarse internamente, a desajustarse. Listo, señores. Entonces, con estas cinco cosas importantes ya sabemos cuánto podemos cobrar por una instalación, las cosas que debemos tener en cuenta. Y ahora, ¿qué pasa si una persona llega y compra su máquina y tiene una mala instalación? Vienen, llama por la garantía, llegan los de servicio técnico de una empresa, de un taller autorizado, van a hacer la revisión y le dicen, mire señora, usted no cumple con la parte eléctrica o el piso está desnivelado, ¿cierto? O cualquiera de estas cosas que no las cumpla, entonces el servicio técnico le va a decir que perdió la garantía de fábrica, porque esas son las normas que mandan los fabricantes para la instalación. ¿Qué pasa si nosotros instalamos una máquina y no tenemos en cuenta esto? Pues el cliente nos va a echar la culpa o es la responsabilidad totalmente de nosotros. Por eso es importante estas cinco cosas, no se les olviden en el momento en que tengan que hacer una instalación. Bueno, hasta aquí este video.